Buenas noches. Esta noche tenemos con nosotros a Pilar Adón en el ciclo Música de Lobo que organiza la Fundación Carlos Edmundo de Ory en colaboración con Onda Cádiz. Pilar Adón es madrileña. En los últimos tiempos se ha convertido en una de las escritoras más reconocidas y más valoradas de este país por su compromiso con la literatura, con la palabra y por la intensidad temática de su obra. Ha escrito narrativa, poesía, es editora, es traductora. En definitiva, todo su mundo gira alrededor de la palabra y de la literatura. Ha escrito novelas. Su última novela publicada ha sido Las efímeras, en el año 2015, relatos, el último La vida sumergida, del año 2017, que presentamos en Cádiz hace ya unos meses, cualquiera lo diría, y también escribe poesía. El último libro, antes del que vamos a presentar, fue Las órdenes, del año 18, que fue premio Libro del Año del Gremio de los Libreros de Madrid, y regresa de nuevo a la poesía con este libro, Dado Olor, que ha publicado este año la librería La Bella Varsovia, y que lleva, como veis en la portada, un collage muy hermoso, muy sugerente, de la autora visual Francisca Pagea. Decía Fernando Quiñones, Pilar, hacía Fernando Quiñones una particular definición de los géneros, que no sé si conoces. Él decía que la poesía venía a ser como whisky solo, el relato whisky con hielo y la novela whisky con agua. Tú te he leído por ahí que dices que el relato es como una montaña abrupta a la que hay que llegar a la cima de manera directa, efectiva, y que la novela puede tener altibajos y que viene a ser como una cadena montañosa, mientras el relato sería una sola montaña. Dado Olor, el libro que presentamos, se divide en tres partes que hacen también referencia un poco a las formaciones montañosas, ¿no? Siguiendo ese símil en el que insiste y quizás poniéndolo en relación con el de Fernando, que es la poesía respecto a los dos otros géneros que cultiva. Y también me gustaría que me dijeras que cuando pasas de un género a otro, ¿cómo te sientes? ¿Y cómo llevas eso de cambiar de máscara? Bueno, antes de nada, buenas noches. Muchas gracias por esta conversación que vamos a tener entre los dos. Muchas gracias por querer acompañarme una vez más. La verdad es que me resulta curioso ese ejemplo que has puesto, porque yo no bebo nada. Entonces, me resulta curioso lo de hablar del whisky, porque, no sé, no bebo nada y me pierdo esas genialidades, ¿no? Pero sí que me ha parecido muy curioso, fíjate, lo que has recordado ahora mismo sobre esa manera que tuve de hablar del relato y de la novela, que había olvidado por completo, sobre lo que significa ascender una montaña, quizá eso con altibajos, poder parar, poder descansar o no poder hacerlo. Y como has dicho muy bien, las diferentes partes que hay en este libro de poesía, ¿no? Cómo quise, es curioso, ¿no? Cómo a veces los pensamientos y las voluntades se van juntando en las obras de una manera totalmente involuntaria, porque ya te digo que había olvidado el símil. Pero es cierto que en este libro quise como hacer el símil de lo que significaba la creación de una montaña, lo que significaba esa especie de parto vertical, ascendente. Y es cierto que yo en este momento en que escribí este libro de poesía, que fue concretamente en septiembre del año pasado, aunque hay ciertas similitudes con el sufrimiento que estamos experimentando ahora mismo con la pandemia, y mucha gente me ha preguntado si lo he escrito durante estos últimos meses, si no,
lo empecé en septiembre del año pasado. Y ya te digo, la sensación de sufrimiento que yo experimentaba cuando escribí este poemario, veía eso muy relacionado con lo que para mí sería una especie de parto, no tanto biológico como geográfico, ¿no? Y como eso, como picudo, ascendente. Era la imagen que yo tenía y efectivamente lo dividí bueno, pues orogénesis, deformación y plegamiento del que luego podemos hablar, ¿no? Entonces, ¿qué es la poesía? Pues depende. Fíjate, no le encuentro símiles quizá tan precisos como los que tú has mencionado para la narrativa, como puede ser más larga una novela o más breve un relato. Porque en mi caso cada poemario la experiencia creativa es totalmente distinta. Los anteriores, las órdenes, por ejemplo, que has mencionado tú, lo compararía, si siguiéramos con ese tipo de símiles geográficos, lo compararía más con un valle. En cambio, Da Dolor es eso, es totalmente abrupto, es una rompiente, significa eso, ir peleando, ¿no? Contra la propia naturaleza de la montaña. Pilar, la relación padre, muerte y poesía es tan antigua como la literatura. Esa relación en las letras españolas es deudora de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. El mismo título del libro hace referencia a un pie quebrado de la primera copla, donde se contrapone el placer de vivir y el dolor de recordar lo vivido, ¿no? De todo eso que se ha ido transformando inexorablemente en nuestro pasado. En el caso de Pilar Adón, ¿qué es lo que da dolor y dónde duele? Este poemario, como te decía, es totalmente distinto, por lo menos temáticamente, de los anteriores. Y nunca se sabe, pero creo actualmente creo que va a ser único. No creo que vuelva a escribir nada similar a este poemario. Me cuesta hablar de él, me cuesta mucho elegir poemas de este libro para leer en voz alta. Cuando los repaso en voz baja hay muchos versos que directamente me salto, yo me los sé de memoria y directamente me los salto. Y significa un proceso de evolución, maduración, cambio, ¿cómo decirte? Despertar también y sobre todo afrontar el caos. Es un proceso de escritura que estuvo acompañado de todo esto que te he comentado, de todos estos procesos, e implica, siguiendo un poco lo que decías de Manrique, ese otro de los símiles, ¿no? Del río, de las corrientes, las metamorfosis, el viaje, todo esto que también está muy presente en lo que es la literatura en general, ¿no? Yo nunca había hablado de la muerte de una manera directa, mirándola, como te decía antes, de frente a lo que significa a nivel vivencial ese caos, ese cambio, y lo que significa a nivel literario también, ¿no? Es cierto que, bueno, pues al final la vida, el aprendizaje implica cambio, implica evolución, implica despertar a nuevas realidades, pero para mí la literatura siempre había estado vinculada a la literatura. Es decir, mis temas eran literarios, mis influencias eran literarias, yo me reflejaba en espejos totalmente literarios. Muchas veces he comentado que para mí muchos personajes son más conocidos y los siento más cercanos que mucha gente real que vive cerca de mí, ¿no? Y de repente me daba eso de frente con una realidad que, hombre, ya conocía, pero no de una manera tan brusca, tan repentina y tan dolorosa, ¿no? Como la que experimenté de repente. Y todos, es muy curioso porque es un proceso por el que de una manera u otra todos pasamos, pero yo me di cuenta de repente de que era algo de lo que no se hablaba. No se habla. Y cuando se habla de una manera rodeada de algodón,
rodeada de palabras que mienten, que engañan. Yo cuando estaba viviendo esto, que luego llevé, en cierto modo, a este libro, me preguntaba a mí misma por gente que ya había pasado por esto, que no puedo mencionar todavía, y yo me preguntaba, ¿por qué no me lo explicaron? ¿Por qué no me contaron lo que es esto? Amigos, queridos, muy queridos, ¿no? Y claro, porque no se puede contar realmente. Y la literatura enseña poco también, enseña muy poco. Yo creo en ese sentido lo mismo en la próxima conversación que tengamos tú y yo dentro de un tiempo, te digo lo contrario, pero ahora mismo tengo la impresión de que es muy difícil aprender de la literatura lo que significa este dolor. Entonces me atreví a sentarme, a escribirlo, porque además solo podía hacerlo mediante la poesía. Ahora estoy escribiendo una novela y en mi novela no estoy tratando este tema. ¿Por qué? Porque la poesía tiene la inmensa capacidad y el inmenso tesoro de facilitarte una escritura de un tema tan sangrante como este del que estamos hablando, sin necesidad de mencionarlo. O sea, las palabras en poesía te sirven para hablar de algo sin mencionarlo. Esto es muy difícil en prosa, muy difícil. Una novela es prácticamente imposible. No lo he mirado bien, pero creo que en este poemario la palabra muerte no aparece ni una sola vez. Y es el tema concreto. Entonces, esa facilidad, esas herramientas que son las palabras y en poesía te dan ese privilegio, ¿no? De poder hablar de algo y sacarlo y elaborarlo y enfrentarse, insisto, al caos sin mencionarlo, solo puede hacerlo mediante la poesía. ¿Podríamos leer algún poema? Sí. ¿No? Sí. Lo vamos Es intercalando. uno de los que puedo leer en voz alta. Yo he pasado por esa misma experiencia, Pilar, que tú. ¿Perdón? Que he pasado por la misma experiencia que tú y que estoy de acuerdo contigo en lo que nos has respondido. Sí, es difícil ponerlo en palabras, es muy difícil. Se titula Gloria, el poema. Y ahí me veo, tendida en pie, sobre un árbol curvo que acoge grajos, cuerpos trepadores, cabeza alzada, ojos cortos y bocas que recalcan el 3. Perfecto el 3. Veces 3. Golpes 3. Todo bien. Hacia la distancia calma de una deidad que se perpetúa y crece prendida de un número, pestañeando con fe y devoción, aleteando, llevada por la liturgia de imaginar cómo sería pasar la mitad del día entre perros y nutrias, 24 animales que no llegarán a junio, ni olfatearán el cese del frío. ¿Qué hacer después? Buscar el original de la bestia, el ángel, ser único y astronómico, ser excepcional que insiste en la fuga, el abandono, la garrapata triangular anclada a la carne de una vejez que llega de repente. La joven se hace, la anciana despierta espantada y anhela seguir como si estuviera viva, cuando ya es lodo, una dama astilla para la que todos son preguntas. Muy bien. Retomas, Pilar, temas constantes en tu literatura. Alguna vez has dicho que eso de que el escritor termina hablando siempre de lo mismo se cumple en ti perfectamente, y aquí vuelven a aparecer esos temas, vuelve a aparecer el miedo, que en un verso es materia orgánica, los cuidados personales, las dependencias entre las personas, pero también la dependencia tuya de esas personas y también de la literatura, de los libros. Hay un verso que dice: un libro es yo. Y también de tus autores y de tus autoras favoritas que aparece Emily Dickinson, Charlotte Bronte, Flannery O'Connor, aparece Anne Carson, aparece también Sylvia Plath al final, que tiene la misma experiencia que tú has relatado a lo largo del libro. Aparece la naturaleza, claro, inevitable la referencia a Thoreau, todas las cosas buenas son salvajes
y libres. ¿Puedes hablarnos un poco más acerca de estas obsesiones, de estas inquietudes, de estos hábitos? Y si hay alguna diferencia, que a mí me parece que sí, con respecto a otros, al tratamiento de estos temas en otros libros tuyos. Por ejemplo, la naturaleza que yo leí en La vida sumergida como algo hostil, aquí se relaciona con la infancia, con la paz, con ese no separarse de la tierra, de aprender a atrapar cangrejos. Y me resultó muy curioso un par de versos donde dices que hay que evitar que se me suban a la cabeza los años de estudio y de lectura, que supongo que va relacionado con esa vida campestre, con esa relación con la naturaleza, con ese apego a la tierra. Sí, sí, muchas gracias por lo que me estás contando. Qué buena lectura, muchas gracias. La verdad es que todas las autoras que has mencionado, algunas sí y otras no, pero los nombres de las autoras ya me acompañaron en el anterior poemario, en las órdenes, y es algo igualmente que solo hago en poesía, en prosa no lo hago. Deslizar nombres de otras escritoras o de otras poetas, muchas de ellas, que me acompañan, por las que me siento, digamos, amparada y que me proporcionan una especie de, bueno, pues de eso, de cobijo, ¿no? Es muy curioso porque, por ejemplo, Silvia Plath, cuando murió su padre, dijo algo, y además eso viene en el poemario, dijo que nunca más volvería a hablar con Dios. Y me pareció muy curiosa esa reflexión, ¿no? Quizá porque ella, bueno, pues su experiencia y su vía fue distinta de las mías, ¿no? Pero a mí me pasó justo lo contrario y creo que a mucha gente le pasa justo lo contrario. De repente necesitas recurrir a cierta espiritualidad y muchas de las palabras que hemos oído en este poemario que acabo de leer ya tienen ese afán, ¿no? Ese afán de liturgia, casi de rito, ¿no? Lo de la naturaleza es cierto que la naturaleza con la que a mí me gusta trabajar, y de hecho en la novela que estoy escribiendo ahora sigo trabajando con ella, es una naturaleza más, digamos, literaria en cuanto a ambientes, escenarios. Es una naturaleza que me da mucho juego porque la puedo alternar muy bien con el carácter de los personajes. Es una naturaleza que muchas veces es casi eso, es como un escenario de fondo donde voy moviendo los personajes como casi si fueran marionetas y es una naturaleza en la que yo me siento muy cómoda. Muchas veces digo que es la naturaleza que yo he conocido, es una naturaleza, como bien decías, hostil, digamos, oscura, no es una naturaleza en absoluto ajardinada ni domesticada. Y en cambio la naturaleza de Da Dolor sí que es una naturaleza más infantil, como muy bien has dicho, más de descubrimiento de juegos de cuando se es pequeña, porque está muy, muy relacionada con mi padre. Entonces, es, bueno, pues los aprendizajes que fui haciendo con él, lo que era salir al campo, lo que era ir, pues eso, encima siendo yo una niña, porque si hubiera sido un niño seguramente las experiencias habrían sido distintas, pero yo era una niña, era la niña, entonces salir con él al campo siempre era como con un afán de protección, de no te vayas a caer, yo además siempre fui muy torpe, soy muy miope, ahora llevo lentillas, y bueno, de mí se decía que estaba más tiempo en el suelo que de pie, entonces el no te caigas, toda esa protección, ¿no? Ese amparo está muy, muy presente en este poemario, ¿no? En este libro. Entonces, es esa naturaleza. Y luego lo que decías, que también es muy interesante, de que no se me suban los libros a la cabeza, que no se me suban las horas de estudio y tal, es de nuevo otra vez ese vínculo, ¿no? Ese vínculo con las raíces, ese no olvidar, ¿no? De no olvidarse de lo pasado, creo que es importante. Es algo que daría para mucha reflexión y para que pudiéramos estar tú y yo hablando ahora sobre esto. A mí me parece un tema muy, muy interesante, ¿no? Muchas veces, como te lo mencionaba antes, cómo nos vamos al tema literario, nos metemos en los libros, ya has visto en la presentación que me has hecho, para mí los libros ahora mismo son el 90 y mucho por ciento de mi vida, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado con esos pensamientos. Pilar, de estos temas constantes, yo quería preguntarte por dos motivos que se repiten y además se concentran
en un verso que dice color verde, los animales viejos. El verde, que es un color que en Lorca se asociaba a lo fatídico, aparece en muchos versos y los animales están constantemente merodeando por tus poemas. Hay asnos, hay lobos, pero en especial el perro, ¿no? Por el que sientes una especial devoción. Me gustaría que profundizaras en estas dos simbologías del perro y del color verde. El perro, no sé si se estará oyendo, pero tengo a mi perro de 15 años aquí a mis pies y si algo se oye es él. Y los perros, más que simbología, lo que tienen es una presencia constante, y ahí sí que tanto en poesía como en narrativa, porque los perros en mi vida han sido una presencia constante al final. Mi padre era cazador y siempre tuvimos perro, siempre. Cuando se iba uno venía otro. Y además tenía mi padre una costumbre muy curiosa que era llamarlos a todos igual. Cuando se iba uno que se llamaba Chispas, volvía otro que se llamaba Chispas. Llegaba a casa y bueno, era distinta raza y todo, pero se llamaba igual. Entonces, es curiosa esa relación con los perros porque, claro, ahora estamos en el piso, estamos en Madrid, el perro se tuvo que acostumbrar a la ciudad y la relación con los animales, concretamente con los perros en las ciudades, no tiene absolutamente nada que ver. En una de mis novelas hablo de perros que se lanzan a las piernas de uno de los personajes, ¿no? Y recuerdo que en muchos clubes de lectura la gente me decía, pero ¿por qué se lanzan? Como si fueran a atacarlo cuando es quien les da de comer y quien les cuida, ¿no? Aquí eso sería, en la ciudad sería extrañísimo, pero yo recuerdo de pequeña perros lanzándose encima de las piernas de mi padre y mías no tanto, porque yo era más pequeñita y ya te digo que me cuidaban. Entonces, esa presencia constante vinculada a la fidelidad, vinculada al amor incondicional, esa presencia vinculada a también la desaparición, perros que de repente desaparecían, se iban un día y no volvían porque se habían cruzado en un tiro y les habían matado. Perros que salían y no volvían porque los habían atropellado en la carretera. Toda esa relación con los perros de verdadero amor mutuo y que de repente desaparecieran para siempre, creo que era importante que apareciera también en este poemario. Y en cuanto al verde, yo más que vincularlo con la fatalidad, como decías de Lorca, lo vinculo, es algo mucho más simple en mi caso, yo lo vinculo con la naturaleza. Entonces es el verde con todas sus tonalidades, toda su riqueza y esa presencia que simplemente con la palabra verde, ¿no? te está marcando lo que es el regreso a la naturaleza. Y más ahora, o cuando yo escribí este poemario, que estaba tan encerrada en un piso, ¿no? Y todo lo que veo cuando miro por la ventana es un tendedero de la vecina de enfrente. Entonces, para mí, hablar del verde en ese sentido es muy, muy, muy importante. Dicen, hay dos versos que dicen, al final de mi sufrimiento había una puerta. No son tuyos, son los versos iniciales de Iris Salvaje, libro de una autora a la que admiras mucho, que es Louise Gluck. Y enseguida, en ese poema, la puerta se abre y entonces aparece la promesa de un jardín, un niño que juega al atardecer. En el último tramo de tu libro está cargado de propósitos, de tranquilidad, quizás de aceptación, también de transformación, de recuperación a través de la memoria. ¿Qué hay detrás de esa puerta después de acabar un libro como este? Ojalá hubiera algo de consuelo, de alivio. Mucha gente me ha preguntado si ha sido curativo, si ha significado un antes y un después. Esto que muchas veces se dice, ¿no? De que los libros pueden ayudar una vez están escritos. Y la verdad es que no. No ha sido curativo. Ya te digo que casi no puedo ni leerlo en voz alta y rara vez en voz baja, ¿no? Entonces, después de este libro, que
que ha habido, lo más significativo y lo más reconfortante ha sido poder hablar con gente como ahora estamos hablando tú y yo, y que de repente pues otra gente haya podido ver algo, o la haya podido recordar, o sí que poner con palabras algo que ha podido sentir. Sé que puede parecer muy fácil lo que estoy diciendo, pero es la realidad. O sea, es lo máximo que me ha dado este libro. No ha sido catártico, ni mucho menos. No ha habido un dejar atrás, un curar. La herida sigue abierta y además está blandita y no se ha hecho costra, ni mucho menos. Y no sé cuánto tiempo tendrá que pasar. Es difícil, la verdad. Ahora mismo estoy como mirando hacia otro lado, que es la novela, es totalmente ficción, y el libro me ayudó, si puedo utilizar ese verbo, mientras lo estaba escribiendo, a la hora de utilizar imágenes como hablábamos de la naturaleza, hablar de los perros, como hablábamos antes de las montañas, pero poco más, la verdad. Fíjate, no creo en el poder sanador de la literatura cuando se escribe. Sí que es cierto que cuando se lee, consuela la belleza, consuela la sensación de cercanía con el autor del libro o la autora, consuela esa especie de comunidad, esa especie de comunión que podemos sentir a la hora de leer el libro de un autor, una autora, aunque ya no esté entre nosotros, pero como ejercicio literario, ejercicio de creación, no le encuentro poder curativo a la literatura. Creo que, Pilar, que se nos ha pasado el tiempo Sí, es que tú y yo nos tiraríamos hablando las horas. y que se me han quedado muchas cosas que tenía pensado preguntarte, pero creo que para que no nos tiren de las orejas, podíamos acabar leyendo un poema. Sí, perfecto. Sí, yo sabía que no nos iba, Nada. que nos íbamos a quedar con preguntas ahí, pero bueno, te voy a leer el primer párrafo de un poema que no puedo leer en voz alta, entero, entonces voy a leer los primeros versos. Un pelo no daña la página de un libro y sin embargo, un pelo en un libro me lleva a pensar en mí como una mujer descuidada. El caos alrededor, la existencia que deja de esponjarse y cada vez es más blanda y más floja. Quedarse sin voz para mencionar las cosas, por esas palabras que no se pronuncian y ni siquiera se escriben. Hay de aquel que pervierta uno de mis corderos. Hay de aquel que no se deje querer más. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Ahora que a cualquier cosa se le llama poesía, es un placer escuchar poesía verdadera y honda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Me ha encantado charlar contigo esta noche. Y a mí.